interesante también para esta noche, que es el tema de trabajo social, estrategias de gestión social de casos y acompañamiento en vulnerabilidad hospitalaria. Sí, entonces vamos a añadir conocimientos para nuestra intervención diaria en el área de salud. Entonces, vamos a dar inicio inmediatamente porque tenemos la hora limitada, ¿sí? Voy a pedir, por favor, que tengamos mucho cuidado con el tema de activar los micrófonos y si tuvieran algún comentario, alguna opinión o alguna consulta, lo puedan dar después de la exposición, ¿sí? Entonces, solo tomen nota, por favor. Entonces, vamos a dar inicio inmediatamente. A ver, un momentito. Un momentito, parece que mi pantalla se congeló. A ver, voy a dejar de compartir y porque no me está permitiendo dar inicio. Muy bien, perfecto. Ok, entonces iniciamos. Vamos a ver en cuanto al marco normativo desde una perspectiva de trabajo social, ¿sí? La sesión anterior hemos trabajado el tema de bueno, en el caso de marco normativo, la ley general, la ley del trabajador social, etcétera, ¿no? Ley de la persona con discapacidad, ley de los adultos mayores. Entonces, creo que ya lo tienen en esa sesión, pero esta noche solamente lo vamos a complementar a través de lineamientos de trabajo social en salud MINSA, que ha sido dado a través de la resolución ministerial número 188 en el año 2025. Es un documento técnico, perfil de competencias esenciales que orientan la formación de los profesionales de la salud, trabajador social o trabajadora social peruana, ¿sí? Entonces, en este documento técnico nos dice que el trabajador social es aquel profesional de la salud que dedica su carrera al servicio de las personas en situación de vulnerabilidad, desigualdad y pobreza. Busca ayudar de manera directa y preventiva mediante la elaboración de planes e intervenciones sociales para actuar sobre la causa que está generando dicha realidad, ¿no? O dicha enfermedad que puede desempeñarse en entidades, organizaciones públicas, tanto privadas o mixtas, siempre priorizando acciones en las personas, familias, grupos y comunidades vulnerables en riesgo social. Entonces, este concepto lo dice bien clarito en qué situaciones nosotros vamos a estar presentes, ¿no? O en qué situaciones vamos a estar interviniendo. Por otro lado, nos dice también que el trabajador social se desempeña en el sector salud, dice, realizando trabajo asistencial a través de actividades de apoyo, las cuales se definen como las que desempeñan los profesionales que trabajando en equipo desarrollan acciones orientadas a la protección, promoción de la salud, coadyuvando a su conservación y o recuperación, ¿no? Tanto de la persona, familia, grupo o la comunidad a través de la investigación o servicio social. Entonces, este documento técnico claramente describe la función que nosotros vamos a cumplir y en los niveles que vamos a nosotros a intervenir, tanto individual, familiar, grupal y comunitario, si es que fuera necesario, ¿no? Entonces, todo con el fin de generar cambios positivos o acercar a una calidad de vida a nuestros pacientes, ¿sí? Sí, el documento técnico nos define de esta manera, entonces nos lleva directamente a que nosotros vamos a tener que trabajar bastante día a día y tener mucho en consideración lo que es el enfoque de derechos, ¿no? Derechos humanos. Dice, el derecho a la salud es indivisible e interdependiente de otros derechos relacionados con la salud. Quiere decir, pues, dice, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad, derecho a la seguridad personal, derecho a la educación, derecho a la participación, derecho al acceso a la información, derecho a la alimentación, a la vivienda,
derecho al medio ambiente sano, entre muchos otros. Entonces, este enfoque de derechos humanos podríamos entenderlo a través de la teoría de sistemas, ¿no? Entonces, teoría de sistemas nos dice, pues, que em, si una de las poleas deja de funcionar, entonces el sistema estaría fallando, ¿no? Digamos, en una fábrica, en una máquina de la fábrica que lo maneja, una polea deja de funcionar, entonces toda la máquina que produce algún tipo de, puede ser algún tipo de alimento, etcétera, entonces deja de producir, ¿no? Entonces no está correcto. Em, el Estado tiene que garantizar una atención o una cobertura sanitaria universal, dice, basada en la atención primaria, ¿no? Tanto hospitalaria, con fin de que los asegurados o los usuarios o la población peruana pueda tener una atención integral, ¿no? De acuerdo al nivel de atención que necesita, ¿no? De acuerdo, podría estar en una etapa de primera fase de una enfermedad, segunda fase de una enfermedad o tercera fase de una enfermedad, o si es que tuviera una enfermedad terminal, ¿no? De acuerdo a la enfermedad que le diagnostican, tendría que tener esa cobertura de manera, atención integral en la salud. Entonces, este enfoque de derechos humanos nos dice que tiene que cumplir todo centro hospitalario o todo aquel centro que brinda atención relacionada a la salud, tendría que cumplir los componentes básicos como accesibilidad. Quiere decir que los establecimientos de salud tendrían que contar con bienes y servicios sanitarios que deben ser accesibles y físicamente accesibles a todos sin discriminación alguna, ¿no? A este respecto hay que destacar, dice, lo que es la cobertura sanitaria universal es instrumental para realizar el componente de accesibilidad. Y tanto también se tiene que garantizar lo que es el acceso dice, en el riesgo financiero indebido, por ejemplo, ¿no? Creo que ahí me equivoqué. O sea, hay que garantizar de que tiene que haber un presupuesto en todo momento de parte del Estado, ¿no? Para poder funcionar o para poder mantener tanto a los personales de salud que trabajan en el centro, tanto también el presupuesto tiene mucho que ver con la compra de medicamentos, también tiene que ver con los equipos biomédicos, en el cual se tiene que contar para poder tratar la salud de un usuario, ¿no? Entonces, otro componente básico que tiene que cumplir un centro hospitalario tendría que ser disponibilidad. Dice número suficiente de establecimientos, debería de haber suficiente a nivel nacional, debería de contar con bienes y servicios públicos sanitarios y centros de atención a salud en funcionamiento sobre todo, ¿no? Que no sean infraestructuras de repente elefantes blancos, lo que le llamamos, o de repente pues que los biomédicos o los materiales médicos estén sin usar, que se le den el uso correspondiente, ¿no? Otro componente básico tendría que ser aceptabilidad. Quiere decir que los establecimientos, bienes y servicios sanitarios deben ser respetuosos de la ética médica, dice, sensibles a las cuestiones de género, edad y apropiados desde el punto de vista cultural. Otro componente básico tendría que ser calidad, quiere decir que los establecimientos y bienes de servicios sanitarios deben ser apropiados desde el punto de vista científico, ¿no? También otro componente básico que debe considerar un centro hospitalario tiene que ser, dice, participación. Quiere decir que los beneficiarios del sistema de salud deben tener voz respecto del diseño y la aplicación de las políticas de salud que les afectan. Por ejemplo, la población tiene que ser partícipe, ¿no? En cuanto a la creación de políticas o en cuanto al sistema de salud, ¿no? En cuanto al funcionamiento del sistema de salud. Otro componente básico que debe de considerar un centro hospitalario son la libertad. Dice, las personas deben ser libres de controlar y tomar decisiones sobre la propia salud. Un ejemplo dice,
de dar un consentimiento informado y de no ser sometidas a tortura y otros tratos a penales crueles, ¿no? Quiere decir que en todo momento sobre el tratamiento que nosotros vamos a brindar como profesionales de la salud desde la perspectiva social, en todo momento se le tiene que informar que porque estás de repente, porque le estás dando, porque quieres hacer o una sesión de terapia familiar o dos sesiones de terapia familiar, o porque quieres o porque le estás llamando a participar en un taller, por ejemplo, ¿no? Entonces, en todo momento se le tiene que informar. En caso de los médicos, obviamente que le tienen que informar sobre el tratamiento que tienen que cumplir y de una manera correcta, de una manera indicada y lo que debe ser, ¿no? Eh, Dentro del marco conceptual necesariamente tenemos que entender trabajo social en salud. Ya lo hemos definido con muchos autores, entonces vamos a sacar, por ejemplo, este extracto, ¿no? El corazoncito en realidad dice, el trabajo social es un campo netamente especializado en el área de la salud que trabaja en los temas sociales y que van relacionados con el tema de salud de los usuarios propios, ¿no? Puede ser tanto a nivel individual, familiar, grupal y comunitario. ¿Y qué significa salud según la Organización Mundial de Salud? Nos dice, la salud es un estado de complemento, bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, eso es importantísimo que nosotros debemos de entenderlo, porque si nosotros vamos a intervenir un caso social, nosotros siempre vamos a tener que evaluar desde el punto social, pero también tenemos que considerar lo que son los diagnósticos médicos y también vamos a tener que considerar bastante lo que es el diagnóstico emocional que de repente ha trabajado ya la psicóloga, ¿no? Porque nos piden a que nosotros desde áreas de salud como trabajo social tenemos que dar o brindar una atención integral, lo que significa que todavía si el paciente no se ha atendido en el área de psicología o de repente todavía no está aceptando, porque muchos tienen esa dificultad o esa complicación de decir que a psicología, porque voy a asistir, que no estoy loco, que no es necesario, ¿no? Entonces, frente a ello, ¿cómo nosotros podemos gestionar en ellos o en nuestros usuarios y a sensibilizar para que puedan asistir a sesiones de psicología, ¿no? Entonces, también nos preocupamos en ese punto y en cuanto a lo físico, nuestra intervención va a ser, una vez detectado de repente en consulta externa, podemos hacer de que los médicos le atiendan o le den esa consulta que necesita de repente con los especialistas que estemos en los niveles de hospitales, ¿no? Entonces, la cuestión es que nosotros gestionemos a que el paciente se atienda en servicios diferentes, servicios que lo requiere de una manera integral, ¿no? Es decir, que acceda a su atención en salud de manera integral. Dentro de lo social, nosotros sabemos muy bien que tenemos que considerar bastante lo que es el enfoque de determinantes sociales de la salud, porque este enfoque nos va a permitir ver un panorama netamente tal y como vive la familia. Quiere decir que nosotros vamos a conocer con este enfoque condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales, y todos ellos que van a influir en cuanto a la salud individual, familiar, comunitario, este grupo, ¿no? Ahora, en cuanto a la salud, ya lo hemos dicho, vamos a tener que ver desde una mirada biopsicosocial, biológico, psicológico y social, ¿no? Entonces, eso. Muy bien. Eh, para nosotros, intervenir en el área social es tener conocimiento en la cabecita rápido, es la metodología del trabajo social. Tenemos que cumplir la metodología de trabajo social. Dice, em, bueno, el otro se filtró. Vamos a ver como punto número uno, si nosotros vamos a tomar un caso social, como primer punto vamos a tener que trabajar lo que es la investigación y exploración, ¿no? En el primer contacto con el usuario.
donde obviamente se considera como recepción y acogida del paciente y familia, donde vamos a tener que trabajar orientación sobre servicios, horarios y derechos y deberes del usuario, por ejemplo, si es que tuviera duda, registro inicial en la historia social, ¿no? Quiere decir que vamos a dar una entrada a la evaluación social. En esta evaluación social vamos a tener que trabajar o estar pendientes también a descubrir lo que es la definición de problema o el problema central que afecta para que esa enfermedad se desate, ¿no? O qué factor social es lo que está priorizándose, podría decir, ¿no? Para que esta enfermedad se desate. Ahora, dentro de esta evaluación social, nosotros vamos a trabajar bastante con la entrevista social, dice, donde nosotros vamos a tener que aplicar la ficha socioeconómica o ficha social, ¿no? Y situación familiar. Vamos a tener que descubrir la dinámica familiar, si cuenta con redes, no cuenta con redes de apoyo familiar o cuenta de repente con redes de apoyo de amigos más cercanos, o es una persona de repente vulnerable, o es una persona que ha sufrido un abandono, o de repente es un adolescente o una mujer en desprotección. Entonces, es eso lo que tenemos que descubrir, ¿no? Y todo ello va a estar relacionado bastante con los factores sociales de la salud. Dentro de la evaluación o dentro de diagnóstico social, acá dice, vamos a identificar lo que son los factores sociales. Uno podría ser pobreza, violencia, abandono, consumo de sustancias, falta de redes de apoyo o de repente alguna enfermedad que no se está tratando, ¿no? Por alguna discriminación, etcétera. En final, en el área de salud vamos a ver tantas cosas, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver para que nosotros, perdón, la información que nosotros vamos a recabar va a tener un valor, mucho valor para que nosotros planteemos un tratamiento social. ¿Qué es lo que vamos a hacer frente al problema que nosotros hemos encontrado? Como trabajo de oficina está el plan social y posterior tratamiento social, lo cual tiene que estar o lo cual tiene que tener conocimiento o le tenemos que informar al usuario qué es lo que se va a hacer. ¿Ok? Podemos trabajar a través, perdón, podemos dar soluciones o estrategias o alternativas de solución frente al problema que hemos encontrado a través de consejería y orientación. Dentro de ello puede ser promoción de hábitos saludables y autocuidado, que eso lo vamos a tener que trabajar frecuentemente. Dentro de consejería y orientación, perdón, también tiene que estar orientación sobre programas sociales y comunitarios, dice, ¿no? Si es que en caso necesitara una derivación extra hospitalaria, quiere decir a otras instituciones, ¿no? Si es que tendríamos que derivar. Otro tratamiento que nosotros podemos trabajarlo es gestión de apoyos y derivaciones. Perdón, lo que nos indica que podríamos coordinar con instituciones públicas o privadas, los cuales pueden ofrecer programas sociales, ¿no? Va a depender mucho qué situación o qué realidad estamos manejando. Dentro de gestión de apoyos podemos apoyar o trabajar, perdón, podemos dar como tratamiento lo que es la referencia a servicios especializados si el caso lo requiere. Ahí estamos trabajando para gestionar su atención integral de nuestro usuario, ¿no? Pero también podemos realizar un tratamiento social a nivel comunitario o a nivel grupal, donde podemos nosotros programarnos lo que son las charlas, talleres y campañas de prevención o educación grupal, ¿no? Va a depender mucho con qué usuarios estamos trabajando o los usuarios, cuáles son sus diagnósticos, ¿no? Podría ser con diagnósticos muy parecidos, muy similares, etcétera, ¿no? O con personas que tienen enfermedades similares, por ejemplo. Otro que podemos trabajar es trabajo con juntas vecinales, colegios y líderes comunitarios, siempre y cuando nos lo permitan, por ejemplo. Esto más que nada en el primer nivel de atención. Pero si estuviéramos en hospitalización, básicamente vamos a trabajar en cuanto a, por ejemplo, vamos a ver
adelantito eso, ¿ok? Porque esto va un poquito más, creo, a primer nivel de atención, pero que si lo hacemos en hospitales, lo hacemos. A ver, eh, cuando nosotros tenemos el primer contacto con el usuario, es gestión de casos, ¿no? Dice, ¿qué es gestión de casos de servicios en trabajo social en salud? Dice. La gestión de servicios en trabajo social en salud es un proceso organizado y coordinado. Por eso es que menciono que tenemos que cumplir la metodología básica de trabajo social. No es que recepcionamos un caso y el paciente de repente nos habla un poquito, ¿no? Un poquito de la situación y le decimos, pero haz esto, ¿no? Como que no es eso. Trabajo social es una carrera científica que está justificado, que está en base a derechos humanos, que está en base a teorías, está en base, nuestra intervención está en base a teorías, enfoques, etcétera. Entonces, ello nos hace lo científico. Y si nosotros lo realizamos de repente o no lo cumplimos con la metodología de trabajo social, no estaríamos cumpliendo con el tema de trabajo social científico, ¿no? Más bien estaríamos cayendo nada más en lo que es la asistencia social y servicio social. Nada más, ¿no? Lo que antes éramos. Entonces, trabajo social hoy en día, trabajo social científico busca la sostenibilidad de caso en sus intervenciones, ¿no? Entonces, es por eso que dice que nuestras intervenciones tienen que ser organizados y coordinados por el trabajador social para evaluar, planificar, implementar y monitorear, ¿no? Netamente nos dice, y lo volvemos a repetir, tenemos que cumplir con la metodología de trabajo social. Ahora, las fases de la gestión de casos que nosotros vamos a realizar es identificación. Dentro de ello vamos a tener que obviamente detectar los casos de alta vulnerabilidad, valoración social como segundo paso o como segunda fase, donde vamos a tener que trabajar el diagnóstico integral. Y posterior vamos a trabajar en cuanto a la planificación, quiere decir el diseño de intervención, qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que podría funcionar o qué modelo de intervención podría funcionar, por ejemplo, en un caso. Ejecución quiere decir que lo planificado lo vamos a poner en marcha. Vamos a tener que implementar estrategias, ¿no? Seguimiento y evaluación quiere decir medición de los resultados. Si efectivamente nuestra intervención o nuestro plan de tratamiento ha funcionado en el caso, la familia, una próxima vez, si hubiera una crisis en cuanto a una enfermedad en cualquier integrante de la familia, puede resolver, puede estar más preparado para dar respuesta a ese momento de crisis, es lo que quiero, ¿no? Muy bien. Identificación y detección de casos de alta vulnerabilidad. Esto trabajamos bastante en el tema de hospitalización, trabajamos en el primer nivel de atención. ¿Ok? Dice el concepto de evaluación socioeconómica, ¿qué es? ¿No? Es una tarea de la trabajadora o trabajador social donde analiza e identifica, mide y compara. Debemos ver el panorama, la situación actual de nuestro usuario. Dentro de ello, para que nosotros realicemos una evaluación socioeconómica o una evaluación social, necesariamente tenemos que considerar el tema de ingreso y empleo del usuario o de la familia. Tenemos que considerar, por ejemplo, cómo vive y si esa vivienda cuenta con servicios básicos o no. ¿Cuáles son sus redes de apoyo, tanto familiares, amicales y comunitarios, ¿no? Cuenta con acceso a seguros y acceso a programas sociales que ofrece el Estado. Dentro de esta variable socioeconómicas también vamos a trabajar las escalas de riesgo social en las familias, individual, grupal, etc. ¿Ok? Ahora, dentro de esta evaluación socioeconómica, vamos a trabajarlo dentro de nuestra ficha de evaluación social. Puede ser del SIS, puede ser del Seguro Social o puede ser de una clínica, ¿no? De una clínica particular que si hay una trabajadora social, puede trabajarlo. De repente está adaptado a su realidad.
No, se le puede adaptar, no hay ningún problema, pero tiene que estar validado por la institución donde nosotros estamos trabajando. Como pueden ver, la ficha de evaluación social contiene lo que son los datos generales, datos laborales, núcleo de convivencia familiar, quiénes son su red familiar, quiénes son su sistema familiar, con quienes vive, etc. Y posterior vamos a identificar los tipos de familia. También la ficha social nos lleva a preguntar, a investigar lo que es el funcionamiento del sistema familiar. Posteriormente, las condiciones de vivienda, dentro de ellos dice tenencia, tipo, zona, material de construcción, combustible con el que cocina, cuenta con luz o no, ¿no? Y posterior vamos a tener que categorizar de acuerdo a lo que nos piden, ¿no? Adecuada o no adecuada, por ejemplo. Adecuada dice que es cuando tiene una puntuación cero, ¿no? Pues ya, posterior estaremos trabajando a más detalle esta ficha de evaluación. Situación económica, ingreso y egreso, y cuántos del sistema familiar, por ejemplo, generan ingresos económicos, ¿no? Salud familiar, por ejemplo, enfermedades frecuentes en los niños o enfermedades frecuentes en los adultos, ¿no? Problemas sociales de salud, por ejemplo, hay adulto mayor frágil, hay alcoholismo en la familia, hay conflicto familiar, etcétera, ¿no? Entonces, como pueden ver, esta ficha social refleja a que nosotros, desde nuestra área de intervención, tenemos que trabajar bastante con los determinantes sociales de la salud. Riesgo social. ¿Qué es riesgo social? Dice, concepto. Riesgo se define como combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias, ¿no? Riesgo va a ser igual a amenaza por vulnerabilidad. Dice, ¿qué es vulnerabilidad entonces? Es condición de las personas con baja esperanza de vida y con un sistema de salud con pocos recursos, ¿no? ¿Qué es amenaza? Dice, elevada presencia de casos de COVID por millón de habitantes. Quiere decir la amenaza, por ejemplo, alguna enfermedad. Si hablamos, obviamente que eso era una definición en época de COVID, pero ¿cuál sería la definición ahora en la actualidad? Sería pues de que alguna enfermedad grave, como por ejemplo las enfermedades de moda, son las que se están diagnosticando en los últimos tiempos, ¿no? Otra amenaza podría ser también lo que son los estilos de vida, que los peruanos estamos muy acostumbrados, ¿no? No tenemos un estilo de vida saludable, los peruanos nos falta mucho por aprender, se consideraría como una amenaza, ¿no? Entonces, ¿qué es riesgo? Dice, es contagio a población vulnerable con sistema de salud débil, sistema de salud débil, ¿no? Entonces, esa persona estaría en riesgo porque no cuenta con un ingreso económico fijo, no cuenta con un tratamiento farmacológico, no cuenta, digamos, o no acude o no accede a servicios de salud de manera oportuna, o no cuenta con redes de apoyo familiar, no cuenta, podría ser con apoyo de programas sociales que ofrece el Estado, podría ser, ¿no? Entonces, otro riesgo podría ser adulto mayor, por ejemplo, ¿no? O adulto mayor en desprotección, etcétera. Entonces, nosotros vamos a trabajar con los casos más complicados, obviamente relacionados en temas de social. Y vulnerabilidad social, bueno, ya lo hemos dicho. Ahora, vamos a especificarlo un poquito más en cuanto al riesgo social. Dice, son situaciones derivadas del entorno, pobreza, desempleo, falta de educación. ¿Y qué es riesgo familiar? Dice, familias con alto riesgo son aquellas en las que el riesgo se demuestra por su composición y interacción psicoafectivas adversas o de desarmonía y pérdida de control en el manejo de los menores y demuestra acumulación de determinantes de peligro para la integridad individual y familiar. ¿Una familia disfuncional es riesgo? Claro que sí podría ser, ¿no? Y si en la familia existe violencia familiar, ¿se podríamos considerar riesgo familiar? Claro que sí, ¿verdad? Riesgo económico implica pues la incapacidad de cubrir necesidades básicas, por ejemplo, de nuestro usuario o a nivel familiar, ¿no? Riesgo de abandono o negligencia, por ejemplo, niño, adolescente o adulto mayor que es dejado solo o entregado, dice,
por su familia de origen en el claro deseo de desvincularse o en el claro deseo de no cumplir sus responsabilidades frente al menor de edad, frente a una persona con discapacidad o frente a un adulto mayor, ¿no? Valoración social o diagnóstico integral, diagnóstico social integral. Dentro del diagnóstico y valoración social, ya lo hemos dicho, vamos a tener que detectar necesidades o sus problemas. Vamos a tener que recolectar datos a través de estrategias, puede ser entrevista, escucha activa, visita domiciliaria, etc. Evaluación social, análisis de datos o análisis de datos vamos a tener que nosotros trabajar a través de la evaluación, un trabajo de oficina, ¿no? Instrumentos técnicos para el diagnóstico que nos pueden servir bastante, que no nos pueden, no, nos sirven bastante, el tema de entrevista, genograma. Y posterior, lo que es la categorización de riesgo social. Vamos a tener que, el riesgo social lo vamos a tener que trabajar en cuanto a peso y valor asignado, ¿no? Ningún riesgo social leve, medio, grave, etc. Ahora, dentro del diagnóstico y valoración social, si nosotros quisiéramos abarcar un poco más allá la información que nosotros estamos manejando, podemos trabajar a través del formato de APGAR familiar y esto nos va a ayudar a identificar lo que es la dinámica familiar. ¿Ok? Y si nosotros trabajamos con escala de Girón y vamos a trabajar cuando nosotros quisiéramos, dice, valorar la familia, ¿no? Lo que es la valoración familiar, el escala de Girón. Ahora, frente a esto que nosotros vamos a tener que trabajar, vamos a dar lo que es el tratamiento social, ¿no? Consejería social, asesoramiento. Esto lo vamos a desarrollar de manera específica porque tiene mucho que ver con el acompañamiento que nosotros vamos a realizar a un paciente, porque es una intervención social o un tratamiento social, ¿ok? Muy bien. Hablábamos del cuestionario Apgar familiar, quien nos va a ayudar a identificar lo que es la dinámica familiar. Acá al costado podemos ver la escala de valoración sociofamiliar de Girón. El Apgar familiar, como pueden ver ustedes, consta de cinco preguntas donde ellos tienen que responder, por ejemplo, lo leemos la primera parte, solamente el primer icono dice, ¿está satisfecho con la ayuda que recibe de su familia cuando tiene un problema? El usuario responderá nunca, a veces, siempre, ¿no? Dice, a veces, si nos responde, tiene una puntuación de 1. Ahora, ¿qué pasaría si en las cinco preguntas nos responde a veces? Daría una suma de 5, ¿no? Y 5 está ubicado familias moderadamente funcionales, ¿ok? Entonces, las debilidades de la familia o los problemas de la familia estarían básicamente relacionados con el tema de comunicación, ¿no? Y, y también relacionado que la familia no pasa tiempo juntos, ¿no? Entonces, ahí nosotros tendríamos que hacer de repente entrevista mucho más amplia, mucho más, se podría decir, mucho más específica para nosotros descubrir el porqué, ¿no? ¿Por qué esta familia es moderadamente funcional? Debe de haber problemas, dificultades, ¿no? Entonces, en mi caso, a través de las campañas, por ejemplo, he estado aplicando este upgrade familiar, donde sí me ha dado resultado, donde si yo quiero, por ejemplo, no es que si yo quiero, sino amplío un poco más la entrevista y me refleja mucho lo que es la dinámica familiar, ¿no? Donde me dice, en la primera pregunta, por ejemplo, ¿está satisfecho con la ayuda que recibe de su familia cuando tiene un problema? Entonces quiero ampliar un poquito más y le consulto, ¿no? ¿Quieres contarme un poco más de este tema? Y el usuario me empieza a decir, sí, es que cuando yo hablo de mi problema, mi esposo dice que me meto en tonterías, que no vale la pena, etcétera, ¿no? Entonces como que va fluyendo un poquito más y para eso es que tenemos que manejar lo que es el famoso entrevista, ¿sí? Y generar la confianza con nuestros usuarios para que pueda externalizar lo que existe en ese momento. Em, y
si es que nosotros trabajamos en campaña con cuestionario de Apgar familiar, por ejemplo, obviamente para ampliar tenemos que citarle o realizarle una visita domiciliaria para ampliar la información, porque cuestionario Apgar familiar, si bien es cierto, nos da un poquito de panorama de cómo está la situación, más no la realidad de la situación, ¿no? Entonces, nos programamos una consulta externa, nos programamos una visita domiciliaria para realizar una evaluación social, ¿ok? Para poderlo trabajar próximamente. Y la escala de valoración sociofamiliar, como pueden ver, por ejemplo, son unos enunciados, dice, dentro de situación familiar, vive con hijos, vive con pareja de similar edad, vive con otros familiares o amigos, vive solo pero tiene hijos próximos, ¿no? Valoración familiar que podríamos realizarlo en una visita domiciliaria, por ejemplo, ¿no? Podemos ir marcando, por ejemplo, vive con hijos, cero, ¿no? Y si vive solo, carece con hijos y vivan alejados, bueno, vive solo, carece de hijos, pero viven solos, por ejemplo, ¿no? Y posteriormente vamos a ir sumando los números que nosotros hemos marcado. Dice de 5 a 9, bueno, aceptación, situación actual, dice, de 10 a 14, si nos saliera esa puntuación, existe un riesgo social, ¿no? Y igual o mayor a 15, problema social. Entonces, muy valioso esta herramienta, este anexo uno, lo que corresponde a escala de valoración de sociofamiliar de Giro, ¿no? Nos apoya bastante en nuestra intervención y para poder descubrir una buena información. Muy bien. Ahora vamos a entrar netamente a lo que es el acompañamiento. ¿Cómo es que nosotros realizamos la intervención social? Por ejemplo, planificación, diseño de intervención del trabajo social en casos, dice, en casos de, creo que se me olvidó, ¿ya? ¿En qué casos se da? Por ejemplo, la particularidad de los procedimientos específicos está fundamentada en el cumplimiento de documentos normativos. Ojo, documentos normativos que si alguna colega de acá está trabajando en CIS, entonces su atención tiene que estar basado o tiene que estar fundamentado en su documento normativo, ¿no? Si estás trabajando en Ok. seguro social, también tienes que guiarte de tu documento técnico, por ejemplo. Casos frecuentes de vulnerabilidad social que nosotros vamos a ver es en adultos mayores, niños y niñas y adolescentes, personas con discapacidad, gestantes, pacientes con enfermedades crónicos o puede ser con TBC, gestantes adolescentes y violencia familiar. A esto lo podemos agregar muchos casos más o muchas situaciones más, claro que sí, ¿no? Lo que acabamos de mencionar son indicadores de alerta social que nosotros desde nuestra área social tenemos que ir interviniendo casos, ¿no? Porque de alguna manera van relacionados de manera directa con el tema de salud, salud individual, familiar, grupal y comunitaria. Muy bien. En la fase de ejecución, por ejemplo, o el nivel de implementación de estrategias de intervención, o durante que nosotros vamos a dar el tratamiento social, vamos a tener que trabajar a nivel individual, familiar, grupal y comunitario. Puede ser, pero va a depender mucho de la situación. Dentro de ello, nuestro tratamiento puede estar reflejado a través de consejería social. Dentro de ello también está considerado lo que es asesoría y orientación sobre el proceso de salud, enfermedad, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Otro tratamiento que nosotros podemos dar es la visita domiciliaria. Otro es el famoso taller, gestión social, tanto intrahospitalaria o extrahospitalaria. Y otro es socioterapia familiar y socioterapia grupal. Y posterior lo que es el seguimiento social. El acompañamiento o la intervención social que nosotros vamos a realizar tiene que ser hasta que el paciente o nuestra paciente o nuestro usuario salga de esa crisis, ¿no? Hasta que se haya empoderado, hasta que haya descubierto sus habilidades y capacidades para poder tomar sus propias decisiones. Entonces, ahí es lo que vemos, lo que es la sostenibilidad de atención de trabajo social a un usuario y no quedarnos simplemente en lo asistencial, ¿no? Sino sostenibilidad. Muy bien. Ahora, empezamos a definir nuestra intervención.
consejería social. La consejería social, dice, es una consulta educativa que se ofrece en un ambiente de confianza, permitiendo que el usuario tome sus propias decisiones de manera reflexionada. Quiere decir que nosotros no imponemos lo que tiene que hacer. Al contrario, nosotros lo que hacemos es dar alternativas de solución, estrategias de solución o brindamos qué camino puedo tomar, camino B, camino A, camino C, etcétera, ¿no? Entonces el usuario tendrá que tomar sus propias decisiones. Obviamente que antes tenemos que trabajar lo que es el tema de empoderación, lo que es descubrir sus habilidades, etcétera. ¿Y cuál es el objetivo de la consejería social en salud? Dice que los usuarios obtengan determinadas capacidades para la toma de decisiones responsables, fomentando la confianza en sí mismo, ¿no? Quiere decir que una vez que nosotros veamos la consejería y que él tenga esa capacidad o ella tenga la capacidad de tomar sus propias decisiones, es una forma de descubrir su habilidad, su potencialidad como persona, ¿no? Y su capacidad como persona. Entonces, ese es el objetivo. Ahora, la consejería social tiene sus fases, dice. Uno es iniciar una relación en confianza y encuentro. Posterior es analizar necesidades en consejería. Tenemos que analizar lo que es el tema de necesidades del usuario, interés del usuario, deseos del usuario y temores del usuario. Estas fases o cómo podemos nosotros analizar lo que son las necesidades de usuario, obviamente a través de una consulta o a través de una entrevista, ¿cierto? A través de una escucha activa, a través de la observación. Entonces, de este modo son las fases de la consejería. Dice, de tal modo comunicas al usuario tu interés, al usuario, y sabrás sobre el tema a abordar y crea una armonía esencial. Es importantísimo. Ahora, el papel del consejero. ¿Cuál va a ser tu papel? Dice, no comience la consejería identificando un problema. Hacerlo puede encaminar la discusión hacia los problemas. Es importante que tienes que comenzar con la pregunta sobre fortalezas, intereses, deseos y preferencias. Haciendo preguntas sobre las fortalezas del usuario, el usuario pone al usuario y al consejero al mismo nivel, ya que tienen una oportunidad de mostrar que son individuos con talento, recursos e intereses. Al comenzar con fortalezas, el consejero da oportunidad al usuario, sus características positivas, evita que la sesión parezca interrogatorio, use tono de voz que transmita aceptación, comprensión, empatía, interés, cariño y apreciación, realiza preguntas de acuerdo a la edad, género y sexo. Los consejeros deben comprender que las etapas de la vida tienen distintas necesidades, particularidades y oportunidades de cambio y las situaciones, ¿no? Entonces, ese papel de consejero lo hay que tener bastante en consideración, ¿no? No es que nosotros, como ya lo dije hace un ratito, no es que nosotros le interponemos o le decimos qué tiene que hacer, no, ayudamos a descubrir sus habilidades, ¿no? Y sea la propia persona que pueda descubrir. Por ejemplo, eh, vamos a ver lo que es un procedimiento con pacientes de hospitalización donde vamos a tener que trabajar, por ejemplo, el tema de consejería o la intervención de consejería. Dice, la consejería social, a ver, no, esa no. Dice, la atención a pacientes hospitalizados, dice, primero, nosotros como trabajadores sociales tenemos que ver o saber quiénes son nuestros pacientes hospitalizados en el día. Uno, se tiene que revisar las historias clínicas porque recordemos cada paciente es diferente. Posterior realizamos lo que es la visita hospitalaria y dentro de esa visita hospitalaria no médica tenemos que realizar entrevista, ¿no? Quiere decir que le vamos a hacer algunas preguntas, vamos a generar confianza y algunas consultas. Dentro de ello, nosotros ya vamos a proyectarnos cuál es la dificultad o cuál es la necesidad que tiene el paciente y obviamente trabajamos inmediatamente en cuanto al plan de tratamiento. Dice, realizar la consejería social, digamos
¿Qué pasaría si el paciente te dice durante la entrevista o durante la consulta o durante la conversación, por ejemplo, el paciente te dice, estoy solo, estoy abandonado, mi familia no me viene a visitar durante 3 días, por ejemplo, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Estoy incomunicado. Entonces, la necesidad del paciente es comunicarse con su familia, por ejemplo, ¿no? Es encontrar un soporte familiar para el paciente. Entonces, ¿qué consejería es lo que le vamos a dar? Por ejemplo, podemos nosotros investigar un poquito más allá, dónde vive, con quién vive, o si cuenta con números de celulares, o podemos hacer una llamada para que un paciente, o perdón, para que su familiar se pueda acercar, o qué necesidades más tiene, ¿no? De repente están lejos o no pueden venir, etcétera. Entonces, frente a vamos a tener que dar estrategias de solución y nosotros ser su apoyo en ese momento. Ahora, dice realizar consejería social. También tenemos que dar en cuanto a los estilos de vida y conductas de una persona. No necesariamente aplicar esto en una hospitalización, ¿no? Porque la hospitalización, consejería se da en de atención. Puede ser en emergencia, puede ser en consulta externa, puede ser en áreas especializadas o puede ser en primer Ya, nivel muchas gracias. Buenas noches. y prevención. ¿Ok? Muy bien. Otra estrategia, otro acompañamiento a nuestros pacientes son las famosas visitas domiciliarias, ¿no? Nuestra actividad o nuestra intervención a través de visita domiciliaria dice, según, a ver, aquí está, según Tonon nos dice, que es una técnica de actuación del trabajador social que presenta la particularidad de incluir otras dos técnicas, que es observación y la entrevista, que facilita la interacción dialógica teniendo lugar en el ambiente en el cual la persona desarrolla su vida cotidiana, se basa en un proceso de comunicación verbal. Ahora, y se caracteriza con un objetivo definido, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Si bien es cierto, puede ser con un objetivo de investigar, de asesorar, o puede ser con un objetivo de hacer un seguimiento social a nuestros pacientes, o puede ser cierre de actuación profesional, quiere decir para cerrar el caso o archivar el caso, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la visita domiciliaria? Toda visita a domicilio ha de realizarse con un objetivo previamente definido, bien sea investigación, asesoramiento, seguimiento o cierre de actuación profesional. Pueden ver acá al ladito un resumen. Dice que nosotros podemos realizar una visita domiciliaria para evaluar las condiciones sociofamiliares, ¿no? Para evaluar, investigar o explorar el caso. Puede ser también o podemos nosotros programarnos una visita domiciliaria para verificar si el usuario o paciente está cumpliendo con el tratamiento, por ejemplo, ¿no? Con el tratamiento farmacológico que le ha indicado el médico. Otro, otro objetivo puede ser identificar lo que son los factores de riesgo. Los factores de riesgo que básicamente van relacionados con evaluar condiciones familiares, ¿no? Otro, otro objetivo para realizar una visita domiciliaria también puede ser con el fin de fortalecer redes de apoyo, tanto familiar, tanto comunitario y tanto amical o tanto individual. Por ejemplo, para fortalecer redes de apoyo, ¿cuándo? Cuando descubrimos que el usuario no acude al centro de salud o no acude a hospitales, por ejemplo, a recibir su tratamiento farmacológico, en cuestiones pues de que sea una persona con enfermedad crónica, por ejemplo, ¿no? Entonces nos preguntaremos qué pasó. O puede ser que de un programa establecido o de un programa del hospital nos puedan derivar el caso y nosotros realizar la visita domiciliaria, ¿no? Va a depender mucho en qué área estamos. Si estamos en consulta externa, podemos programarnos una visita domiciliaria, etcétera, ¿no? Eh, tipos de visita, dice diagnóstica, seguimiento, intervención en crisis, promoción y prevención también. Dice los tipos de visita que nosotros o los objetivos que vamos a tener nosotros siempre va a ser obtener, verificar y ampliar información en el domicilio de la persona. Vamos a tener que estudiar y observar el ambiente social familiar en la que está directo insertado, proporcionar información a la familia, ¿no?
sobre el estado de avance de la intervención de caso y las posibles medidas o lineamientos que se generan desde adelante. Control, evaluación de situaciones sociofamiliares, ¿no? Para verificación y seguimiento social, que todo vaya bien, que marche bien, o de repente una situación que nosotros hemos estado interviniendo de violencia familiar ha tenido un retroceso, ¿no? De repente, si bien es cierto, estaban saliendo del tema de ejercer violencia, han estado en terapia familiar, por ejemplo, pero por X motivos de la vida, la familia ha vuelto a ejercer nuevamente lo que es una violencia intrafamiliar o psicológica, etcétera, ¿no? Entonces, para verificación. Muy bien. Otro, otro tratamiento que nosotros habíamos dicho es taller y educación grupal, ¿no? A través de estas actividades, Vamos nos... a la cosa, no vale la tarde, vamos a Taller ahí, significa aquí donde te decía. que es Adelante, mami. actividad Déjate grupal. ver. Muy bien. Eh, Taller es una actividad grupal de entrenamiento y capacitación que parte de una metodología de trabajo con enfoque dinámico, lúdico, participativo, de acción y reflexión, que busca producir cambios que fortalezcan las habilidades y competencias sociales en el autocuidado de su salud y calidad de vida. Los talleres lo podemos realizar, por ejemplo, con todas las personas o con todos los usuarios que tienen un diagnóstico similar. ¿Sí? Podríamos trabajarlo en el primer nivel, podríamos trabajarlo en hospitalización, siempre y cuando los talleres se puede trabajar, por ejemplo, con los familiares, ¿no? Con los cuidadores principales que están siempre a la espera, por ejemplo, en hospitalización, ¿no? En cambio, perdón, educación grupal también tiene un cierto parecido o similitud a taller, por ejemplo, y dice que la educación grupal es una actividad para brindar conocimiento o un espacio que generamos o un grupo donde se tiene que brindar conocimientos e información de temas relacionados que faciliten la integración del tratamiento y la adaptación a la enfermedad. Estaría dirigido más que nada para aquellas personas que han sido diagnosticadas con enfermedades crónicas, por ejemplo, ¿no? Las enfermedades crónicas, una de ellas es el diabetes. Entonces nosotros podemos organizar este encuentro con el fin de que nuestros pacientitos, a ver, vamos a silenciar, de que nuestros pacientitos puedan aprender un poco más de la enfermedad, pueden irse adaptando al tratamiento y pueden irse adaptando a los estilos de vida saludable. Dentro de educación grupal, nosotros podemos trabajar con nuestro equipo multidisciplinario. Dentro del taller también podemos trabajar con nuestro equipo multidisciplinario. Podemos intervenir, por ejemplo, una sesión con psicología, una sesión podrá intervenir nutrición, una sesión podrá intervenir el médico, o una sesión podría intervenir lo que es terapia física y rehabilitación, o una sesión podría intervenir, por ejemplo, enfermería, ¿no? Y otra sesión nosotros intervenimos desde nuestra perspectiva social, ¿no? Cómo es que se pueden involucrar de repente con perdón, en el acompañamiento de la persona enferma o de la persona que es diagnosticado con la enfermedad crónica por sus redes familiares, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo tiene que estar programado y coordinado, ¿no? Y obviamente aplicado con la metodología de trabajo social. Ahora, un ejemplo del procedimiento que nosotros deberíamos de seguir en cuanto al taller y educación grupal, por ejemplo, ¿no? Taller es similar, pero educación grupal nos dice que nos pueden solicitar servicios médicos o nos podrán decir, pues no, tales personas necesitan tener más conocimiento o fortalecer su conocimiento en cuanto a la enfermedad, porque no me están cumpliendo el tratamiento, no están viniendo en el día adecuado a recibir los medicamentos o no están viniendo a su evaluación, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros tendremos que trabajar en cuanto a la organización e invitación a los usuarios con enfermedades crónicas. Tiene que ser presencial en un lugar que sea cómodo, ¿no? Donde ellos puedan desenvolverse, etcétera. Y posterior, realizar una difusión, ¿no? Y en un paso número 3, desarrollamos el tema cuando llega el tema de ejecución, ¿no? De esta sesión. Desarrollamos el tema donde tiene que ser, dice, dinámico, lúdico, práctico y sencillo.
¿ok? Posterior, para retroalimentar, vamos a tener que sí o sí realizar lo que son la ronda de preguntas y posterior evaluación grupal. Dentro de esta evaluación grupal puede estar el compromiso, por ejemplo, de cada usuario, ¿no? Cómo se va a comprometer, digamos, con ella misma, no con nosotros como trabajo social, no, tienen que comprometerse con ellos mismos. Y como paso número 4, realizamos un informe para que pueda quedar en nuestra historia clínica, ¿no? Para ver que el paciente sí ha participado y además que trabajo social sí participa o sí realiza actividades de tratamiento social a través de taller e educación grupal o charla también podría ser. Ahora, otro tratamiento y o acompañamiento que nosotros vamos a realizar al paciente durante el proceso de atención en una enfermedad, se da este caso, ¿no? Lo que es gestión de casos, dice gestión de casos sociales prioritarios, quiere decir de acuerdo al riesgo social que va a sufrir o de acuerdo a su diagnóstico que nosotros vamos a encontrar. Por ejemplo, dice que esta gestión de casos o derivación de casos nosotros vamos a tener que trabajar en situaciones de precariedad y necesidad. Se requiere activar recursos sociales, recursos sociosanitarios y comunitarios como respuesta al problema. En casos como abandono hospitalario, personas sin seguro ni redes familiares, víctimas de violencia, pacientes en situación de pobreza extrema. En otro lado dice, vamos a utilizar, dice, mecanismos de referencia y contrarreferencia para asegurar la continuidad de atención. ¿Y cuál es el objetivo de gestión de casos? Dice, posibilitar la rehabilitación de la persona enferma. Quiere decir que nuestro objetivo general de trabajo social siempre va a ser buscar el bienestar de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, en este caso, posibilitar la rehabilitación de la persona. Y si esta persona se rehabilita, obviamente que va a estar mucho más cerca del bienestar o de la calidad de vida, ¿no? Vamos a tener que garantizar la continuidad de acceso a centros sanitarios, ya sea en un hospital de alta complejidad. La cuestión es que se atienda frente al diagnóstico que obtuvo, ¿no? ¿Y cuál sería el procedimiento? Dice, información y asesoramiento a la persona enferma de las características de los recursos disponibles en el sistema de salud que nosotros estamos trabajando. O brindar una información, cuáles serían las posibilidades de atención, por ejemplo, que él podría recibir. Vamos a tener que brindar ayuda y orientación en solicitud de los recursos sociales, servicios y prestaciones. Vamos a tener que realizar una gestión activa del expediente, actualización de la documentación e información de trámites, ¿no? Lo que es la asesoría. Gestión directa en caso que la persona enferma no permita actuar por sí misma o no tiene familiares, ¿no? Nos corresponde ayudar a realizar gestiones en casos de que no cuenta con redes familiares. ¿Y qué pasaría si nuestro usuario que nosotros estamos atendiendo ha sufrido violencia familiar por una tercera persona, por ejemplo, y podría estar con un diagnóstico grave, por decirlo así, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener que trabajar y coordinar, gestionar a través de un informe social con Ministerio Público, Fiscalía, Centro de Emergencia Mujer, y si es que fuera adulto en desprotección, por ejemplo, no tiene dónde ir o no tiene alimentación adecuada o no tiene un ingreso económico y tendríamos que coordinar con la municipalidad, ¿no? Exactamente con el área de CIA, Centro Integral de Atención al Adulto Mayor, quienes pueden también apoyar al adulto, ¿no? Desde sus funciones o desde su perspectiva de intervención, por ejemplo. O también si es que hubiera un abandono a un adulto mayor, podríamos nosotros solicitar al Policía Nacional del Perú a que pueda constatar el caso, ¿no? O en casos de violencia también. Y de MUNA en caso que nosotros detectemos una desprotección familiar al menor o a un menor de edad, entonces podemos trabajar juntamente con DEMUNA, ¿no? Para que ellos puedan intervenir. Y si es que el paciente requiriera, por ejemplo, atenciones en un hospital más especializado o en una clínica o en un centro de atención primaria, ya por cumplir o post alta, entonces podemos coordinar en el sistema de salud, quiere decir de primer nivel
o a segundo nivel, o de segundo nivel a tercer nivel coordinamos lo que es la referencia, o de tercer nivel a primer nivel para poder o asegurarnos que la colega de primer nivel pueda realizar el seguimiento, evaluación, etcétera, o el acompañamiento durante el tratamiento, ¿no? Etcétera. Un ejemplo de lo que estamos hablando de gestión de caso, vamos a adecuarlo a este tema, atención social a pacientes adultos mayores víctimas de violencia familiar. Por ejemplo, el caso nos puede llegar por interconsulta, por consulta externa, por hospitalización, emergencia, etcétera. Podemos estar ubicados en uno de estas áreas, mejor dicho. Como punto número uno, realizamos la entrevista al paciente con la aplicación de nuestra ficha social. Como paso número tres, vamos a tener que revisar las historias clínicas, ¿no? Como paso número cuatro, vamos a realizar la evaluación social e identificar los factores protectores y riesgos, por ejemplo, ¿no? Vamos a trabajar con la ficha de evaluación social hasta acá y vamos a tener que diagnosticar con el CIE-10, ¿ok? Como paso número cinco, establece plan de intervención. Quiere decir qué tratamiento es lo que vamos a dar nosotros. Podría ser consejería social, socioterapia familiar, educación grupal, visita domiciliaria, de acuerdo al caso, si se asesora sobre la denuncia, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que informar, por ejemplo, en todo momento. ¿Qué pasaría si el adulto mayor no quiere denunciar? Tenemos que trabajar en cuanto a la sensibilización. Cero violencia estamos trabajando en los últimos años, cero tolerancia a la violencia familiar o intrafamiliar, ¿no? A todo tipo de violencia. Entonces, tenemos que sensibilizar frente al caso y ponerle en conocimiento que este tipo de situaciones de violencia se tiene que dar a conocer a las instancias legales o instituciones correspondientes. Entonces, podríamos trabajar, por ejemplo, lo que es la derivación de caso, ¿no? La derivación, la gestión de caso a instituciones públicas o también privadas si escogiera donde estamos o en la zona que estamos trabajando. Posterior, como paso número 6, tenemos que articular intervención. Para articular intervención, nosotros tenemos que realizar un informe social que tiene que estar direccionado o tiene que estar referido a jefatura de trabajo social o también, si es que estamos en primer nivel, a dirección del centro hospitalario, para que el director o la persona responsable de dirección pueda derivar el caso, ¿no? A través de los documentos pertinentes, tanto a la Fiscalía, tanto a Policía Nacional o también al Centro de Emergencia Mujer para que pueda realizar lo que es el asesoramiento durante este proceso legal, ¿no? Y posterior registramos la atención en el parte diario y estaríamos dando fin. Pero no se queda ahí. Recordemos que tenemos que seguir con el seguimiento social o evaluación social post alta, ¿no? Podemos seguir, por ejemplo, nuestro tratamiento para recuperar de repente al adulto mayor. Podemos trabajar socioterapia familiar, por ejemplo, para fortalecer los lazos familiares. Obviamente que cuando hay una violencia, la familia sufre ciertos daños emocionales, ¿no? Cada integrante, por ejemplo. Entonces, para fortalecer aún más, obviamente separado de quien ha ejercido la violencia, entonces trabajamos, ¿no? Puede ser socioterapia familiar, puede ser socioterapia grupal o puede ser educación grupal, consejerías sociales, ¿no? O asesorías. Muy bien. Ya para terminar, otra forma de trabajar o intervenir con nuestros pacientes también es el socioterapia grupal, socioterapia familiar. Dice socioterapia grupal es un procedimiento terapéutico social que se realiza a un grupo de pacientes con características similares como patologías y enfermedades crónicas por problemas de índole comunicativo relacional y de convivencia, familia con problemas en su organización familiar, familia con hijos adolescentes para mejorar las habilidades sociales en adolescentes, dirigido a padres jóvenes para prevenir familias disfuncionales, con enfoque participativo y con fines de superación, ¿no? Ese es nuestro enfoque de intervención, es que busquemos una familia funcional, ¿no? Y que cada uno o cada sistema de familia en una comunidad o en el área que nosotros estamos interviniendo, entonces puede ser funcional, ¿no? Y si es funcional, en algún momento, si es que se van a requerir, por ejemplo, va a haber soporte,
¿no? Soporte de parte de cada integrante de la familia. Por tanto, el paciente o nuestros usuarios va a tener mucho más esa capacidad de recuperación, va a tener mucho más potencialidad y va a tener mucho más ánimos de seguir adelante o mucho más ánimos de seguir el tratamiento, ¿no? Socioterapia familiar también dice es una metodología de intervención de trabajo social que integra las técnicas propias y específicas del trabajo social con el enfoque sistémico relacional, orientado a modificar pautas de interacción familiar que surgen producto de la convivencia o enfermedad. Entonces, son procedimientos que em, tenemos que seguir como acompañamiento, ¿no? Durante el proceso de una enfermedad. Socioterapia familiar, por ejemplo, acá pueden ver como un ejemplo lo sobre el procedimiento. Dice, nos lo pueden solicitar servicios médicos, pueden solicitarnos otra especialidad, ¿no? ¿Sí? Realizamos para socioterapia familiar invitación a la familia, ¿no? A una sesión. ¿Quiénes son esas familias que nosotros hemos identificado con una dinámica disfuncional? Puede ser familia autoritaria, puede de repente ser una familia muy permisiva o familia con problemas de adicción, etcétera. Posterior ya en el día de trabajo podemos recepcionar el caso y obviamente donde tiene que tener una entrada para darle confianza a las familias que están viniendo, ¿no? Aplicación de técnicas terapéuticas, tenemos que trabajarlo. Por ejemplo, podemos aplicar la técnica de discusión de grupo, técnica de dinámica de grupo, patrones de comportamiento, ¿no? Técnicas de terapia grupal, perdón, de terapia conductual, técnica de terapia de aceptación y compromiso, técnica de trabajo en el equipo, o podemos aplicar, por ejemplo, técnica del espejo, ¿no? Técnica del espejo, etcétera. Técnicas de lluvia de idea, etcétera. Entonces, hay tantas técnicas que nosotros podemos ir trabajando, todo con fin de mejorar y alcanzar el bienestar de una familia o para que una familia trabaje en el tema de ser funcional, ¿no? Posterior, evaluamos y o reformulamos el plan. Si el plan de socioterapia está funcionando o de repente el trabajo de técnicas que nosotros hemos elegido para esa sesión funciona, no funciona. De repente hemos sentido que la familia A se ha sentido incómodo, de repente la familia B lo ha trabajado mejor o le ha gustado la técnica que nosotros hemos elegido o que de repente la técnica, digamos, técnica de dinámica de grupo, lo que es netamente de patrones de comportamiento, la familia B ha reflejado mucho más de la situación real y frente a ello nosotros podemos seguir trabajando, por ejemplo, a través de consejería social o en temas relacionados a lo que ha reflejado, ¿no? Entonces, muy bien. Eh, Esto es ya para terminar, rapidísimo nada más, para que quede un poquito más claro. Por ejemplo, un caso práctico, vamos a leerlo rápidamente. Tenemos un paciente llamado Rosa, una edad de 52 años. A ver, 52 años, tiene un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, se ha descompensado y tiene un pie diabético. Su procedencia es de una zona urbana, puede estar al lado del hospital o muy cerca del hospital que nosotros estamos trabajando, ¿no? Su estado civil es viuda, eh, su ocupación es generalmente comerciante o vendedora independiente, etcétera, ¿no? O negociante independiente o trabajo independiente. Situación familiar en la que nosotros hemos descubierto es que vive con su hija de 25 años y dos nietos menores de edad. Su ingreso económico es limitado e inestable, vivienda con condiciones precarias, sin acceso continuo a agua potable. En cuanto a situación familiar, por ejemplo, de repente tendríamos que haber hecho una visita domiciliaria, ¿no? Podría ser que nosotros nos hayamos programado. Otra situación que nosotros hemos encontrado es una baja adherencia al tratamiento por falta de recursos y desconocimiento, por ejemplo, ¿no? O de repente puede ser que al costado podemos agregarle que la señora Rosa tiene mucha fe en mm, las medicinas naturales, ¿no? Que ha estado practicando y ella considera que la medicina farmacológica o la medicina científica
como que no le hace bien, digamos, podría ser también, ¿no? Otro situación que nosotros hemos encontrado puede ser la red de apoyo limitada, ¿no? Porque solamente cuenta con una hija de 25 años y ella tiene carga familiar de sus dos menores hijos. Y los problemas identificados de repente en una primera sesión de entrevista o durante la investigación puede ser riesgos de complicaciones graves por abandono parcial del tratamiento, déficit de educación en salud, por ejemplo, de parte de la señora Rosa y tanto de las... Ay, sabes, yo ni te escucho que es largo, ya que está bien. ¿Ok? Está bien ahí, pues, cógelo. Ya cerró la ventana. Muy bien. Y otro problema identificado puede ser la vulnerabilidad económica que la familia tiene porque solamente dependen de un negocio, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, una venta de salchipapa, podría ser una venta de frutas en menores cantidades, ¿no? Sobre otra situación o un problema identificado puede ser la sobrecarga familiar en la hija, que es la cuidadora principal. En este caso es la cuidadora principal porque es su única hija con la que vive, ¿no? Y es mayor. Acceso limitado a servicios de salud por lejanía geográfica podría ser, o de repente esto podría ser en caso que sería una comunidad, ¿no? Pero acá lo podríamos cambiar, por ejemplo, acceso limitado a servicios de salud por cuestiones económicas, por ejemplo, ¿no? Que no paga los servicios en cuanto a agua, entonces, lamentablemente, si no pagas el agua en la ciudad, ¡plá!, te cortan, ¿no? Y los diagnósticos en 7 días que nosotros vamos a tener que trabajarlo tendría que ser la Z59.0, problemas relacionados con ingresos económicos reducidos. Otro, la Z59.8, otros problemas relacionados con la vivienda y circunstancias económicas. Podría ser otra opción que pueda reemplazar a la Z59.0, ¿no? Va a depender mucho del criterio profesional y de la situación netamente que estamos encontrando. Otro podría ser la Z60.0, problemas de adaptación a las transiciones de los ciclos de la vida, ¿no? Lo que significa, pues, el ciclo familiar o el ciclo de la vida. Ahora está en una etapa de adulto donde ha adquirido ya una enfermedad crónica, ¿no? Donde tiene que aprender a vivir con esta enfermedad y obviamente tiene que cumplir con un tratamiento. Y si no lo cumple, lamentablemente, la enfermedad va a irle consumiendo poco a poco, ¿no? La Z72.4, problemas relacionados con la dieta y hábitos alimentarios inapropiados, de repente que hemos encontrado, la señora Rosa no ha estado consumiendo una alimentación saludable, digamos, ¿no? Uno, eso puede desencadenar, por ejemplo, a la situación económica que ella tiene, o otro podría ser, por ejemplo, que la hija o ella no pueda realizar, a preparar o tiene o desconoce, por ejemplo, en cuanto a la alimentación que debe consumir o no consumir con esta enfermedad, por ejemplo, ¿no? Y de repente podría ser por las cantidades de alimentación que está comiendo o las porciones, mejor dicho. Otro diagnóstico que podríamos trabajarlo en cuanto al CIE-10 podría ser la Z72.8, otros problemas relacionados con el estilo de vida, círculos de apoyo a la salud o calidad de vida, ¿no? Estilos de vida, por ejemplo, cuán activa físicamente, por ejemplo, se mantiene la señora Rosa, ¿no? Cuáles son los alimentos a diario que consume, por ejemplo, ¿no? De repente toma su té o su café muy azucarado, de repente prefiere las frutas más azucaradas o más dulzonas, etcétera, ¿no? La Z59.7, seguridad social y asistencia social insuficiente, lo que podría estar relacionado que la señora Rosa no es parte de ningún programa social. Entonces, ahí tenemos trabajo. Por ejemplo, para que nosotros intervengamos, ¿cuál tendría que ser nuestro objetivo? Dice, uno, podría ser fortalecer las condiciones sociofamiliares del paciente para mejorar la adherencia al tratamiento y su calidad de vida. Lo primordial ahorita es que la señora Rosa reinicie o inicie adecuadamente su tratamiento frente a este diagnóstico de enfermedad, ¿cierto? Porque si no va a retomar el tratamiento farmacológico de su médico tratante, entonces lamentablemente no hay control sobre la enfermedad. Entonces, nuestra intervención tiene que estar basado bajo un enfoque integral, bajo un enfoque biopsicosocial, podríamos decirlo. Ahora, bajo un enfoque integral, para nosotros los trabajadores sociales significa a nivel individual, familiar y hasta comunitario, si es que pudiera. ¿Ok?
Dice, a nivel familiar, nuestra intervención tendríamos que proyectarnos en cuanto a la orientación sobre su enfermedad y consecuencias del abandono al tratamiento. Esto estaríamos abarcando lo que es el tema de consejería social, ¿cierto? A nivel individual, también nuestro tratamiento podría ser gestión para su afiliación o actualización en el SIS, ¿no? De repente no contaba con seguro, o de repente no contaba con un DNI actualizado, de repente estaba caducado, en fin, muchas cosas, ¿no? Entonces, tendríamos que trabajarlo en actualización o afiliación de SIT o a un seguro social, por ejemplo, ¿no? Si es que pertenece. Dice, otro tratamiento que nosotros podemos dar es coordinación con el equipo de salud para seguimiento continuo. Por ejemplo, trabajar con el programa de quien, digamos, responsable de adultos mayores o personas o programas que de enfermedades crónicas, ¿no? Por ejemplo, si se está dando el seguimiento, no se está dando, etcétera. Y a nivel familiar, nuestra intervención sería a través de consejería familiar sobre el rol del cuidador. Tendríamos que educarle bastante a la hija de 25 años, ¿no? Para que ella también no se sobrecargue y pueda distribuir o organizarse su tiempo para darle una buena atención tanto a sus hijos, tanto a la madre, ¿ok? Y tanto a ella misma. Otro tratamiento a nivel familiar podría ser fortalecimiento de redes de apoyo, por ejemplo, buscar a través de una visita domiciliaria a una familia extensa o de repente a personas más cercanas en una comunidad o en la zona en el que vive o en la manzana en el que vive, ¿no? Entonces, eso vamos a tener que ampliarlo a través de una entrevista de repente con la hija o con la señora, ¿no? Mientras más preguntas excavemos un poquito más allá del superficial, siempre van a mencionarnos y decirnos, ¿no? De repente, sí, licenciada, sí tengo un primo que me quería mucho, pero hace años perdí contacto. Entonces, como que vamos excavando un poquito más. Y de tal modo también que nosotros, si es que encontráramos algún familiar o alguna persona que la pueda apoyar en el cuidado, de repente en las curaciones, etcétera, podríamos generarle un descargue de carga, por ejemplo, para la redundancia, a la hija, ¿no? Para que la hija tenga un poco más de tiempo de repente para generar mucho más ingreso económico. A ver, hay un audio activado. Muy bien. Y otro, a nivel familiar, nuestra intervención estaría proyectado en cuanto a educación sobre hábitos saludables y cuidados en casa. En realidad, esta educación sobre hábitos saludables y estilos de vida tendría que estar direccionado generalmente tanto individual, familiar y comunitario, porque eso es nuestro trabajo, ¿no? Si antes prefería el mango, que es muy dulzón para esta enfermedad, por ejemplo, porque tiene altos estándares de azúcar, entonces, ¿qué fruta es lo que debería de consumir, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto exactamente relacionado a la alimentación, podemos invitar a nutrición, por ejemplo, para que pueda ir a una visita domiciliaria de repente junto con nosotras, para que pueda verificar qué alimentos tiene y cuáles son las posibilidades de compra de alimentos mucho más saludables, ¿no? O de acuerdo a su alcance, por ejemplo. Ella, quien más que una nutricionista que pueda trabajar en cuanto a los estilos de vida relacionados a la alimentación, ¿cierto? Y si es que nosotros quisiéramos, por ejemplo, ir un poquito más allá en cuanto a los hábitos saludables, por ejemplo, en cuanto a los ejercicios, por ejemplo, ¿no? Entonces podríamos invitar al compañero de trabajo que es tecnólogo médico en terapia física y rehabilitación para que pueda dar unas sesiones de ejercicios físicos y de repente esos ejercicios físicos sean replicados durante la semana, podría ser, ¿no? Y tanto en el nivel comunitario, nuestra intervención social va a estar, por ejemplo, en cuanto a la articulación con el puesto de salud de su comunidad para control periódico, por ejemplo, de su comunidad o centro de salud más cercano, ¿no? Si es que nosotros estuviéramos ubicados en un hospital. Pero ¿qué pasaría si nosotros estamos ubicados en un centro de salud comunitario, por ejemplo? Entonces tendríamos que nosotros realizar el seguimiento de repente mensual, cada 2 meses, de repente, ¿no? Coordinación con programas sociales, por ejemplo, o podemos derivar el caso o apoyar a gestionar a que la señora Rosa sea parte del programa social y ser beneficiaria,
¿no? Recibir su incentivo económico para poder cubrir algunos gastos de primera necesidad. Eh, Otro, intervención a nivel comunitario, podría ser promoción de participación en actividades comunitarias de la salud. Si se viene una campaña, por ejemplo, a la zona o a la comunidad, etcétera, entonces ella tiene que participar, tiene que tener esas ganas de participar o ser partícipe para poder aprender mucho más de la enfermedad o de repente participar en una campaña de ocular, etcétera, porque recordemos que en casos de diabetes o hipertensión arterial, si no hay un tratamiento oportuno, pues lamentablemente afecta a otros órganos del cuerpo, ¿no? Entonces, educamos. Ahora, nuestro trabajo también va a estar basado, em, acompañado de un trabajo multidisciplinario. Puede estar médico, enfermera, nutrición, psicología, ¿no? Odontología, obstetricia, etcétera, de acuerdo a qué situación estamos manejando generalmente. Entonces, con toda esta intervención que nosotros vamos a realizar, en realidad vamos a tener que esperar algunos resultados, pero generalmente nosotros esperamos, dice, en este caso, es mejorar a que la señora Rosa mejore su tratamiento farmacológico. Tenemos que reducir complicaciones porque ella ya está no en recuperación, ¿no? Sino está en tratamiento, por ejemplo. Estaría en tratamiento y recuperación de alguna manera, más no revertir el diagnóstico, ¿cierto? Buscar o encontrar un mayor soporte familiar o mayor organización en cuanto al tiempo y espacio, digamos, de la familia, perdón, de la hija de los 25 años, ¿no? ¿Para qué? Para que la familia tenga un espacio o que viva en un ambiente saludable, ¿no? O que sea una familia funcional. Acceso a programas sociales, si es que podemos lograr esto, sería también muy bueno para la señora Rosa, ¿no? Acciones positivas, obviamente, y lograr también a que la paciente se empodere y su familia empoderada. Entonces, no solamente empoderada en el sentido de conocer sus deberes y derechos como asegurado, empoderada en cuanto a la alimentación y los estilos de vida que tiene que mantener a diario, ¿ok? Empoderada en cuestiones de, por ejemplo, de que ella puede manejar su capacidad, sus habilidades y la toma de decisiones, ¿no? Entonces, es lo que queremos. Y si nosotros logramos estos resultados en otros casos, entonces estaríamos trabajando el tema de sostenibilidad, ¿no? A que una próxima vez de repente haya una recaída, entonces obviamente que la señora Rosa va a reflexionar y va a decir, ah, no, esto tengo que hacer, esto tengo que hacer. Entonces, porque muchas veces las personas con un diagnóstico crónico, hay algunos que se cuidan muy bien, pero hay algunas que de repente decaen, ¿no? Lo que no queremos es que decaen, ¿ok? Entonces, a ver, no sé si hay más. Muy bien. Entonces, dicho esto, con el ejemplo vamos a cerrar la sesión de esta noche. También me pasé, lo tenía bien marcado el tiempo, pero bueno, me pasé hasta ver si 40, me van a disculpar. Si es que hubiera algún comentario, alguna pregunta, alguna consulta, dejamos el micrófono, activamos y participamos, por favor, y vamos a dar unos minutitos, ¿sí? Y si no hubiera algunas preguntitas, tendríamos que ya terminar la sesión. Muchísimas gracias por la atención. Muy bien, creo que no tenemos ninguna pregunta. Espero que haya quedado clarísimo. Entonces nos toca despedirnos. Que tengan bonita noche, que tengan un bonito fin de semana. Cuídense, por favor. Y nos estaríamos viendo. ¿Podría eh, preguntarle algo? Buenas noches. Buenas noches, colega. Sí, dígame, lo escucho. Quisieran, bueno, entré un poquito tarde por motivo laboral. Eh,
Escuché sobre la consejería social. ¿En qué estaría orientada la consejería social? No sé si me puede ampliar un poquito, por favor. Muchas gracias. Ok, a ver, vamos a... Ay, ay, ya sí, estoy con audio. A ver, vámonos a consejería social, ¿ok? La consejería social, preciosa, va a depender mucho de la situación que nosotros estamos manejando. Si estamos manejando el tema de violencia familiar, desprotección familiar, etcétera. So, trabajo social, recordemos que vamos a manejar siempre las situaciones complicadas o los problemas generalmente de nuestros pacientes. Entonces dice, una consejería social es una consulta educativa que se ofrece en un ambiente de confianza, permitiendo que el usuario tome sus propias decisiones de manera reflexionada. Quiere decir que a través de la consejería social que nosotros vamos a dar, tenemos que de alguna manera hacer de que descubra nuestro paciente frente a la situación que está pasando, a descubrir sus capacidades, sus habilidades, sus potencialidades como persona para tomar una decisión frente a la crisis de una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Ahora, acá. Por ejemplo, vamos a ponernos, creo que el más claro está este. Acá, en el caso práctico, por ejemplo, si nosotros hemos diagnosticado, por ejemplo, en cuanto a la Z59 problemas relacionados con ingreso económico reducida, frente a esto, ¿qué es lo que podríamos decirlos o qué consejería le podríamos dar a nuestro paciente? En este caso, porque queremos que, obviamente, que nuestra paciente Rosa y su hija de 25 años tengan un ingreso mucho mayor al que tenían o que tengan un ingreso mucho más estable, ¿no? Entonces, ¿qué estaríamos trabajando ahí, por ejemplo? Podríamos decirle a la hija de 25 años, de repente, que podría organizar un poco más su ingreso económico con fines de proyectar, por ejemplo, la sostenibilidad de ingresos, ¿no? De que de repente crezca un poco más su negocio o de repente que podría cambiarse de rubro del negocio si es que vendía de repente salchipapas, que es un alimento, digamos, chatarra, ¿no? Y que de repente la señora Rosa estaba consumiendo mucho eso por las noches, entonces para una persona diabética no es lo adecuado, ¿no? Entonces nosotros podríamos sugerirle o comentar frente a ella o brindar esta consejería o asesoramiento, decir, ¿qué pasaría si se cambia del rubro de negocio, por ejemplo, ¿no? De negocio o que de repente vaya a funcionar mucho mejor, cosa que la fruta lo pueden comer durante el día. La fruta, por ejemplo, la señora Rosa estaría más cercana a la fruta o lo puede comer la fruta más saludable, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión es que la hija de la señora Rosa tendría que descubrir su potencialidad y decir, ay, sí, tiene razón, ¿no? Tiene razón. Yo quisiera de repente no a fruta, no quiero cambiarme a fruta, pero sí quiero cambiarme a hacer un negocio, digamos, no sé, un venta de abarrotes, por ejemplo, ¿no? Entonces, la cuestión es que la hija de la señora Rosa o tanto la señora Rosa descubran sus potencialidades y habilidades que en el fondo desean o que tienen, perdón, que tienen y que muchas veces nuestros usuarios temen, ¿no? Temen a descubrir o aflorar las habilidades que ellos tienen. Muy bien, no sé si respondí su respuesta, perdón, su pregunta, colega. Claro que sí, estimada colega, el PPT, claro que sí, sí se les va a enviar. En la pantalla voy a dejar lo que es el número de celular de la señorita encargada de la institución. Por favor, contáctense con ella a través del WhatsApp y soliciten pues sus PPTs, ¿no? Entonces, si no habría ninguna pregunta más, espero que haya quedado claro. El día 28 todavía tenemos una sesión para culminar con este paquete de cursos que está ofreciendo la institución, ¿sí? Entonces, el día 28 nos vemos a la misma hora con el fin de fortalecer y de mejorar nuestra intervención de trabajo social hacia un enfoque sostenible, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias por la atención, me despido, les mando un abrazo, que tengan una bonita noche. Muchas gracias, colega. Muy interesante su ponencia.
Gracias, colega. Bien, Muchas bendiciones. bendiciones para todos. Un gran abrazo. Igualmente también. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.